Muy buena gente. Hoy me gustaría recomendar un libro, no solo a la gente que es lectora, sino por supuesto a la gente que no lo es. Porque es un libro que se puede utilizar en el mundo real y no tiene nada que ver con la autoayuda. No es un libro de ficción, sino que, tal como diría Lawrence de Arabia, se trata de un libro para soñadores despiertos. Quizá por eso a mí me enganchó desde el principio, porque sus protagonistas principales son personas reales. El libro en cuestión es Técnicas de golpe de estado de Curso Malaparte. Es un libro que hay que leer y juzgar después. Sus principales protagonistas son personas como Miguel Primo de Rivera, Trotsky, Lenin, Stalin y Mussolini. Esos son los más conocidos, aunque también está Pilsudski de Polonia y también Strambolisky de Bulgaria. Me llamó la atención y me llamó la curiosidad cuando un filósofo llamado Zizek lo mencionó en una conferencia. Dijo que Lenin hablaba de tomar el poder a través de grandes muestras, grandes movimientos de masa, mostrando su poderío y su indignación en las calles, en lugares públicos, e invadiendo espacios donde tradicionalmente ha residido el poder. En nuestros tiempos sería el Congreso de los Diputados y la Moncloa, entre otros. Sin embargo, aquí hizo aparición Trotsky, que entendía que eso era muy complicado y que se debía desarrollar una técnica, un método, una forma concreta de hacerse con el poder mucho más técnica. En el momento de la sublevación habría que atacar los puntos vulnerables de la ciudad moderna, como son los bancos, las estaciones de tren, correos, las centrales eléctricas, las fábricas, los grandes centros de medios de comunicación. Se debe paralizar la vida en las ciudades y así, solo así, se obligaría a capitular al gobierno, puesto que las grandes muestras de poder nunca habían hecho abdicar un gobierno, o en este caso, al propio zar. Si tenemos en cuenta las manifestaciones que hubo de los agricultores en España, que fueron las últimas más fuertes que hubo, ahí hubo grandes muestras de poder. Paralizaron algunas autopistas, acudieron a la capital, pero solo cuando empezó la economía a sentirse, como por ejemplo cuando no dejaban pasar a los proveedores a Mercadona, o cuando colapsaban las carreteras y la economía se resentía, ahí fue cuando la policía y los políticos tomaron medidas mucho más drásticas. Entonces, ahí se deja entrever un poquito dónde de verdad afecta las huelgas y las muestras de poder. No solo hay que manifestarse y que se dejen ver, que también, pero en realidad, solo cuando se toca la economía es cuando se toman medidas contundentes y representan una verdadera amenaza contra el poder. Entonces, como decíamos, se debe paralizar la vida y la economía en las ciudades modernas. Solo así se obliga a capitular al gobierno. Por lo que también se deben capturar los grandes centros logísticos de las grandes superficies. Si restringiéramos el acceso y la salida, por una manifestación hipotética, en lugares como Amazon, como Mercadona, el Corte Inglés, solo así es cuando de verdad se representa una amenaza contra la economía y por tanto contra el poder político. Es decir, que cuando se capturan los grandes centros logísticos y los grandes centros donde reside el poder, como los que hemos mencionado, capturar el Congreso de los Diputados o la Moncloa pasa a ser un chiste, pasa a ser una broma, porque prácticamente el Estado ha perdido sus grandes centros de poder.
así como también que pase a manos de los revolucionarios las delegaciones de gobierno. Aunque las fuerzas del Estado pueden controlar una multitud, lo cierto es que 10 hombres armados y con una misión clara es mucho más difícil de controlar. Las multitudes que no tienen, que están confusas, los tumultos despistados y que no tienen un objetivo claro que realizar, son mucho más manejables por una pareja de soldados o de policías. Otra cosa es cuando tienen una misión clara y una resolución clara hacia qué es lo que quieren hacer. Para hacer la revolución se necesita un gran conocimiento, un método, una técnica, una táctica para atacar al Estado moderno. Una gran manifestación en un lugar concreto, en nuestro sistema actual, sí debe ser comunicada. Y aquí leo que debe ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de las mismas y con una antelación de 10 días como mínimo. Esto nos da a entender que el Estado está bastante protegido contra este tipo de ataques. Además, cualquier manifestación espontánea, por supuesto que es ilegal. Y si fuese legal y se fuese de las manos, la harían ilegal. ¿Lo entendéis aquí? Los medios de comunicación y el poder la harían ilegal. Entonces, esto lleva a los manifestantes a situarse en el terreno escogido por el adversario, en este caso el Estado, por lo que incluso los gobiernos más débiles pueden oponer con éxito sistemas anticuados de defensa del Estado, como puede ser lo que he dicho, 4 policías manejando un tumulto. Ahí es bastante sencillo defenderse por parte del Estado, pero ¿cómo puede obligar el Estado a que trabajen los trabajadores que han abandonado sus puestos de trabajo y se han declarado en huelga general? Eso es mucho más complicado. Por las armas, seguro que no, puesto que acrecería el descontento y el odio de los trabajadores hacia el poder. Los trabajadores pueden desertar de sus puestos de trabajo con tranquilidad y el Estado y las élites económicas caerían en la mayor desesperación cuando se detuviera la actividad económica. Seguramente la huelga se podría extender a todos los trabajadores de los sectores públicos y privados y simplemente que los trabajadores no se presentasen en sus oficinas, con lo que el Estado caería por sí solo, estaría derrotado. La parálisis de la maquinaria del Estado puede provocar la impaciencia de la población que obligaría al gobierno a ceder ante el descontento y ante los manifestantes y los indignados. El gobierno, si está desesperado ante una situación como esa, puede cometer errores muy grandes, como podría ser los derramamientos de sangre por obligar a los demás trabajadores a trabajar. Pero eso ya sería la gota que colmase el vaso y un error fatal que acabaría con el gobierno para siempre. Y ya sería entonces cuando los revolucionarios accederían al poder y se harían cargo de la situación. Como ellos mismos han provocado ese caos, ellos mismos pueden pararlo. Eso es una manera de extender la revolución. El arma definitiva es el desorden y la indisciplina, que los trabajadores adoptan como medio para chantajear y desesperar al Estado y al gobierno. Por otro lado, el arma más poderosa del Estado es la obediencia y la disciplina. Por eso es tan importante para el gobierno el ejército y las organizaciones disciplinadas, puesto que son la manera que tienen de defenderse y son un elemento seguro, puesto que van a obedecer normalmente las decisiones del Estado. Si no, mirad cómo se extendió una desobediencia total
cuando hablamos otra vez de las manifestaciones de los agricultores y sin embargo, los cuerpos de seguridad del Estado como la policía y el ejército sí estuvo ahí para defender los intereses del Estado y de las élites económicas en este caso. La debilidad de los gobiernos en la Europa actual es extraordinaria, puesto que el poder no reside ya solamente en manos o en la técnica política, sino que el poder reside también en otros elementos. Entonces, la táctica revolucionaria es un problema técnico, no político. Los políticos no tienen ahí nada que ver. Es un problema de organización en la toma del poder, más que el propio poder estatal. Cualquiera con 1000 o 2000 personas dispuestas a todo por tomar el poder y obligar al gobierno vigente a traspasar el poder al líder del movimiento es factible. Por supuesto, la revolución no se hace con gente amable, puesto que tampoco son amables los defensores del Estado. Normalmente, para los hombres que se dedican a la vida armada, no hay más Dios que el Dios de la violencia. Por supuesto, Curso Malaparte no vio el golpe de Estado de Pinochet o la revolución de los claveles, pues murió en 1957. Seguramente tendría mucho que decir sobre cómo una democracia puede ser derribada o incluso una dictadura. Quizá incluso hubiera recomendado a Salvador Allende que se hubiera leído su libro para evitar el golpe de Estado y acabar con Pinochet. Antes de juzgar este libro, antes de juzgar cualquier libro por la tapa, yo siempre recomiendo leerlo. Y además es que es muy importante que lo lean las personas que pretenden hacer cambios sustantivos en nuestra sociedad actual. En la actualidad hay muchos movimientos políticos en España, sobre todo destacan los movimientos de derechas o incluso de ultraderecha, tras el desastre que produjo la Dana y la gestión. Y debo decir que en el fondo un golpe de mano como el que he explicado sería una buena lección para el statu quo actual, puesto que los partidos del régimen del 78, tanto de izquierda como de derecha, han dejado pasar demasiados ladrones a nuestro país hasta convertirlo en una ciénaga pútrida y apestosa. Por otro lado, la burguesía liberal es incapaz de defender el Estado y también los partidos revolucionarios son incapaces de poner una táctica ofensiva a los gobiernos y a las oligarquías dominantes. Así que, como conclusión, debo decir que las lecciones que dan este libro son muy útiles para aquellas personas interesadas en saber los entresijos del Estado, los mecanismos más profundos y también sus debilidades. También para todos aquellos que buscan y creen que un mundo mejor es posible, alejados del que ahora nos reina y nos gobierna.